A lo largo del cursado fuimos investigando, analizando diversos temas referidos a la historia como ciencia y los principales aportes de las corrientes historiográficas que sostienen la historia. En esta ocasión me gustaría hablar del positivismo, análisis e historia a debate en relación a la historia como ciencia. En la investigación histórica, teoría y método, el autor hace un recorrido por el pensamiento y la práctica historiográfica reciente hasta la situación actual. Esto sucede a partir del abandono de las concepciones sobre la investigación y la escritura de la historia que habían conformado la investigación europea desde el Renacimiento, cuando se deja de considerar a la historia como una crónica basada en los testimonios que nos han transmitido las generaciones anteriores. Así, a partir del siglo XIX, aparece la fundamentación documental, con la escuela positivista, cuya mayor preocupación es la de poseer un método. Según el positivismo, la historia relata los hechos históricos o sociales de una manera objetiva y trata de enunciar leyes que expliquen dichos hechos. Para ellos, el objeto esencial de la historia es la política. Cualquier otra clase de historia es relegada a segundo plano. Pretende la formación de una ciencia social que no se confundiese con las ciencias naturales, pero que aprovechara sus aportaciones. Aróstegui nos dice que para el positivismo el ser humano puede tener conocimiento sobre lo que se ve, lo que existe, no sobre lo que no se ve, y por lo tanto no puede haber ciencia. Para los positivistas no se puede afirmar nada si esto no está documentado, ya que rechazan las interpretaciones generales y consideran que si un hecho no está documentado, no se puede afirmar si es o no cierto. Bien, la importancia del positivismo para el historiador es la de basar sus investigaciones en la prueba documental. Cuando se realiza una investigación, lo que dará al lector la confianza de la información que tiene en mano. Asimismo, consultar alguna de las fuentes en que el autor se basó para el desarrollo de la investigación y comprobar lo publicado. Bien, podemos decir que sin estas ideas no podríamos hacer historia comprobable y metodológicamente clara, ya que sin documentos, archivos, fotos, etc., no tendríamos la manera de comprobar la veracidad de lo que estamos investigando, sino que solo nos basaríamos en una investigación oral, lo cual nunca se sabe si puede ser verdad lo que cuenta o no. Bien, ahora pasaremos a la escuela de análisis. Bueno, la escuela de análisis se refería a una historia total que abarcara un periodo mucho mayor de tiempo para darle análisis a los procesos a largo plazo, además de la introducción de todas las áreas del conocimiento para producir una investigación acertada. Bien, es decir, que busca la ampliación de los campos de la historia, incluyendo la de las demás disciplinas sociales, como la economía, la sociología, la geología, etc. Mark Bloch, en su libro Introducción a la Historia, califica a la historia como una ciencia de los hombres en el tiempo, ya que la atmósfera en la que se enfoca el historiador es la de la duración, donde sostiene que el objeto de la historia es esencialmente el hombre y las sociedades. Bien, el tiempo en historia representa algo más que una medida cronológica. Al historiador le preocupa más señalar el lugar que ocupa un hecho en la cronología de las vicisitudes de las sociedades. Lucien Febvre, en su libro Combates por la historia, con respecto a la definición de la historia, en primer lugar marca una diferencia con respecto a otros campos de estudio.
A los sociólogos les pertenece todo aquello susceptible a un análisis racional. Historia eran todos residuos sobrantes. Estos la califican como una paginación cronológica, un mero relato. Tomando en consideración a Bloch, nos dice que este no define la historia porque toda definición es una cárcel y porque las ciencias, como los hombres, tienen ante todo una necesidad de libertad. No puede definirse una historia absoluta porque el avance de los hechos cronológicos la va transformando en conjunto con las civilizaciones que interfieren en ello. El objeto de historia, afirma Febvre en conjunto con Bloch, son las sociedades y su clima es el de la duración. Por eso se dice que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Por eso Lucien Febvre describe que la historia se hace con documentos escritos, pero también debe hacerse sin documentos escritos, si estos no existen, como las palabras, paisajes, signos, etc. Por último, vamos a hablar acerca del manifiesto de Historia a Debate. Esta sostiene la necesidad de enseñar la historia en todos los niveles educativos de manera avanzada y con una visión autocrítica, pero especialmente en la formación superior, ya que serán los alumnos formados en este modelo los que recreen y den forma al trabajo de la historia en un futuro inmediato. Del análisis de los objetivos y los temarios de las diferentes unidades del programa se desprende la intención de la cátedra de formar a sus alumnos en el conocimiento, la crítica y las problemáticas de las diferentes corrientes historiográficas que marcaron la elaboración histórica durante los siglos XIX y XX, así como las corrientes historiográficas que se perfilan para el siglo XXI. Fomentando la capacidad de los mismos de aprender de los procesos de evolución del pensamiento y trabajo histórico, convirtiéndose en futuros historiadores capaces de generar producciones críticas, realizando un constante trabajo con vistas al desarrollo futuro de historia como ciencia. Es de suma importancia la necesidad de un historiador activo, capaz de abandonar su escritorio para participar de los trabajos de campos e investigaciones, tendientes a generar una producción consciente, inserta en la sociedad y las necesidades actuales del grupo al que dicho historiador pertenece. Se hizo necesario, hacia finales del siglo XX, establecer la función de la historia en tanto construcción del pasado, en una sociedad en permanente cambio. Cuando hablamos de compromiso, nos referimos al rol social del historiador y su compromiso ético con el presente. El autor hace hincapié en el presente y futuro. Aquí destacamos la importancia del trabajo del historiador como creador consciente de una historia que permita ver a los ciudadanos la posibilidad de un futuro mejor, alejado de errores pasados. El trabajo con fuentes alternativas como la historia oral y los medios audiovisuales son esenciales para la elaboración histórica por parte de un historiador comprometido con las necesidades presentes y futuras de la sociedad, en la que se inserta la necesidad de enseñar, de transmitir y hacer historia, buscando estimular el espíritu crítico y la voluntad de cambio en nuestros interlocutores.